amigos? Un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos al Padre Santo y Celestial para que las personas abran su corazón al amor al prójimo, porque sin amor al prójimo nadie entrará al cielo. Y el que imita a Jesús ama al prójimo. En nombre de Jesús, amén. Amigos, los acontecimientos siguen ocurriendo. Las señales del fin del mundo las estamos viendo con nuestros propios ojos. La próxima llegada de nuestro Señor Jesús nos muestra, amigos, que está cerca, imparable, sin que nadie pueda detenerla. Y el tiempo se agota. Vimos esta tremenda señal que ocurrió hace unos días, donde un rayo cayó cerca de la imagen idolátrica de la diosa de la razón en Nueva York. Increíble, amigos. Es hora de verdad de arrepentirse, porque esta es la palabra de Dios para hoy en Isaías, capítulo 38, versículo 1. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Tremendo, amigos. Sin embargo, Ezequías tuvo la oportunidad de arrepentirse, poner su casa en orden. Es una tremenda oportunidad, ¿verdad? Pero la desaprovechó. Asimismo, hoy las personas desaprovechan esta tremenda oportunidad tan grande de poner su casa en orden. ¿Qué pasa? Las señales se están dando día tras día. Recordemos cuál fue la advertencia dada al pueblo de Israel cuando entrara en la tierra que Dios le había prometido. Leamos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por supuesto, amigos, que la nación de Israel hacía exactamente todo lo contrario a lo que Dios le ordenaba. Y hoy vemos la historia repetirse, cuando precisamente los padres fundadores de Estados Unidos, que huyeron de la persecución religiosa de la que eran víctimas por la Santa Inquisición Católica, fueron y llegaron a Estados Unidos fundando esa gran nación sobre los principios de libertad religiosa y los valores cristianos, solo para más tarde los mismos hijos de esos padres fundadores erigir una imagen idolátrica llamada Estatua de la Libertad. ¿Y de dónde recibieron esa imagen idolátrica? De Francia, amigos. ¿Y qué pasa? Cuando leemos la Biblia entendemos que una de las maneras más directas para atraer la maldición sobre la nación de Israel era precisamente incitar al pueblo hebreo a que erigiera imágenes, estatuas, sea de hombre, de mujer, de lo que sea, de cualquier animal o de cualquier cosa que estuviera entre los cielos y la tierra. Pero amigos, lamentablemente eso era lo que hacía la nación de Israel una y otra vez, y el resultado era que le caían las mismas tragedias que las naciones paganas. Ahora entonces, amigos, si eso le pasó a la nación hebrea, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos, la nación bendecida que en tan poco tiempo se ha vuelto un imperio mundial? Y es que, amigos, recordemos entonces qué fue lo que ocurrió en Francia antes de que se le diera por regalarle la Estatua de la Libertad a Estados Unidos. Fue la Revolución Francesa, cuando Estados Unidos aceptó esa estatua demoníaca de regalo. Pues, amigos, recibió una terrible maldición, una revolución, pero con la misma lujuria que existía en la Francia de los años 1700. Es que, amigos, en Francia había un degenere, un frenesí, un libertinaje, en donde las personas se casaban hombre con hombre, mujer con mujer, en fin.
Es lo mismo que estamos viendo ocurrir en Estados Unidos. ¿Y en qué terminó todo esto en París? Amigos, terminó en una revolución, pero que inclusive llegaron al punto de quemar las Biblias. ¿Qué fue lo que acabamos de ver ocurrir en Estados Unidos? Ver para creer, supuestamente una nación cristiana, es decir, no estamos hablando de un país islámico. Estamos hablando de Estados Unidos, donde se quemó la bandera de Estados Unidos, pero lo peor de todo fue que se quemó una Biblia. Es terrible, amigos. Entonces, si Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana, hoy vemos a Estados Unidos como una nación pagana. Y no solo Estados Unidos, sino el mundo entero. Pero, amigos, al Estados Unidos haber sido fundada con los valores cristianos, entonces tiene mayor culpa que otras naciones que han vivido bajo el manto de las falsas religiones. Sin embargo, en Estados Unidos los padres fundadores conocían bien la Biblia y sabían bien los peligros que podían sobrevenir a una nación que venía siendo bendecida por Dios y que de repente le decide dar la espalda a Dios. ¿Y cómo le da la espalda? Recibiendo esta imagen idolátrica de la estatua de la libertad. ¿Cuál será el resultado? El resultado será la guerra civil, amigos. La profecía nos muestra claramente lo que ocurrirá. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. ¡Wow, amigos! Es tremendo. Recordemos el poema que nos recitó Donald Trump. Heard the poem called The Snake. So here it is, the snake. It's called The Snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty-colored skin had been all frosted with the dew. "Poor thing," she cried, "I'll take you in, and I'll take care of you." "Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman," sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. "Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman," sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. "You're so beautiful," she cried. "But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died." She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. La serpiente que sanó su herida. Amigos, estas cosas están demasiado claras. Hoy entendemos que Estados Unidos es la segunda bestia del Apocalipsis, que tenía 2 cuernos como de cordero, pero que de repente, amigos, empezó a hablar como un dragón, que tenía 2 cuernos como de cordero, es decir, que era una nación cristiana, porque el cordero es una figura del cristianismo. Pero luego esa nación cristiana habla como dragón. Por tanto, amigos, cuando miramos a París, cuando miramos a Francia, vemos una nación caracterizada por el ateísmo y la lujuria. De hecho, aún París es vista como la capital del amor. Pero, amigos, en realidad en París lo que existía era una terrible lujuria y un desenfreno moral. Entonces, amigos, esos 2 fueron los ingredientes que llevaron a esa nación a vivir lo que se llamó el reinado del terror durante la Revolución Francesa,
donde la turba enloquecida empezó a justiciar a todo lo que le pareciera opresor. Amigos, es terrible. Y luego se volvieron tan locos que hasta los mismos dirigentes de la propia turba terminaron ajusticiados en la guillotina, porque estas turbas, amigos, no son de Dios. Ahora recordemos hasta dónde llegó la blasfemia en la Revolución Francesa, donde tomaron a una mujer. Se dice que era una cantante de ópera, otros dicen que era una mujer de la vida fácil, en fin, la montaron en una carroza y la llevaron a la sede de su congreso y la declararon la supuesta diosa de la razón, que es más bien la diosa de la perversión. Esa es la que Estados Unidos adora orgullosamente, declarándola la estatua de la libertad, la protectora de los derechos civiles. No, amigos, imposible. Los hijos de los padres fundadores, en vez de darle la gloria a Dios por los derechos civiles y sus libertades y por su constitución que protege al individuo, decidieron darle la gloria a una estatua que no oye ni ve. Resultado, su constitución va a colapsar, los derechos del individuo se van a acabar. ¿Por qué? Por haber erigido esa imagen corrupta, idolátrica, de la estatua de la libertad, que ni siquiera es una mujer, sino que es un hombre, así que es peor aún, un travesti. Amigos, es tremendo, por lo cual no tiene por qué sorprendernos el por qué la Constitución de Estados Unidos se cae a pedazos a la primera crisis que encuentra. No es sino que llegar a la crisis del coronavirus para que la Constitución de Estados Unidos no pudiera tolerar el fuego de la prueba. Por otro lado, recordamos que en la Francia de la Revolución Francesa existía una terrible inequidad social y además el gobierno cobraba impuestos exagerados. Hasta por tomarse un vaso de leche tenías que pagar impuestos. La población así no solo se empobrecía, sino que se endeudaba hasta el punto que ni siquiera tenía dinero para pagar sus deudas. La furia de las personas se empezó a acumular viendo cómo unos pocos vivían en deleites mientras la mayoría andaban aguantando hambre. Pero lo peor del caso es que entre esos pocos que vivían en deleites estaba la iglesia pseudo-cristiana, es decir, la iglesia católica. Recordemos, amigos, que además de todo, el príncipe Luis XVI fue víctima de unos conspiradores llamados jacobinistas, los cuales eran controlados por la Iglesia Católica. Los Illuminati, sí, amigos, es que esto ya no es teoría de la conspiración. Eran los tales Illuminati los que hoy vemos en el billete de $1. Eran los mismos que buscaban llevar a Francia a sus rodillas. ¿Y para qué querían ellos eso? Porque querían instaurar nuevamente la Inquisición católica como había ocurrido en la Edad Media. Es decir, querían devolverle el poder a su amada Iglesia Católica como alguna vez lo tuvo, en donde ponía y quitaba reyes y declaraba hereje a cualquiera que estuviera en contra de sus dogmas. Recordemos que la Reforma Protestante le había ya quitado muchísimo poder a la Iglesia Católica y fue así, amigos, como Francia destruyó a una ciudad entera llena de protestantes. La reina Catalina de Medici, aliada con la Iglesia Católica, mataron a 50,000 protestantes, amigos. ¿Y qué pasó? Finalmente lo que sobrevino a esa nación fue el reinado del terror. Lo que ocurrió fue horrible. Amigos, cuando el paganismo se entra a una nación, ténganlo por seguro que lo que viene es horrible, amigos. Y es que, desafortunadamente, todo esto fue un plan de estos jacobinistas que les terminó saliendo el tiro por la culata. Luego, la que terminó llevando del bulto fue precisamente la Iglesia Católica, cuando recibió el pago de todos sus delitos a través de una turba enardecida. Y es que esta turba enardecida empezó a juzgar a todo el que estuviera mangualado con el Estado, y fue así como muchos sacerdotes católicos
pasaron directo a la guillotina junto con muchos otros gobernantes. Y es que los lujos de la Iglesia Católica llegaron hasta el punto de que en la iglesia de Notre Dame existía una virgen llena de piedras preciosas y hecha enteramente de plata pura, mientras el gobierno francés literalmente no tenía ni para hacer su propio dinero. Amigos, es que la coincidencia es demasiado tremenda, amigos. El gobierno francés no tenía material para hacer sus monedas. Es decir, no había con qué. Y literalmente tuvieron que ir y derretir esa virgen para poder hacer las monedas. Y amigos, salió la noticia de que se están agotando las monedas en Estados Unidos. Es increíble, amigos. Las coincidencias no existen. Tremendo. Se están agotando las monedas. El gobierno ya no tiene con qué hacer estas monedas. Es demasiado costoso. Y luego, finalmente, lo que ocurrió fue que el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, terminó capturando al Papa Pío VI y de esta manera le causó la herida mortal a la primera bestia del Apocalipsis. Qué tremendas coincidencias entre Francia de 1790 y el Estados Unidos de hoy. Es impresionante, amigos. Hoy vemos en Estados Unidos cómo la riqueza está tan concentrada en manos de gobernantes, de la iglesia y de unos pocos hombres de negocios, mientras que cada vez hay mucha más gente empobrecida, sin empleo, y al mismo tiempo el Estado cobra más y más impuestos. Pero el peor impuesto es el que nadie puede ver, el de la inflación, cuando todos los días tu dinero vale menos y menos, y lo que podías comprar ayer ya no lo puedes comprar hoy. Hoy vemos entonces cómo de repente se desataron una serie de revoluciones en Estados Unidos por la supuesta muerte de George Floyd. Miles de personas aprovecharon para salir a las calles y manifestarse en contra de la inequidad social, y además algunos pastores cristianos aprovecharon para pasar de predicar un evangelio de la prosperidad a predicar el evangelio de la justicia social, es decir, una especie de cristianismo socialista. Bueno, miremos estas coincidencias. Así como en la Revolución Francesa habían estos jacobinistas, estos Illuminati, hoy tenemos a los modernos jacobinistas del siglo XXI, los que hoy conocemos como masones, los que además ellos mismos se declaran caballeros templarios, que quieren devolverle a la iglesia el poder que antes tenía. Es decir, el objetivo es el mismo y nada ha cambiado, y es instaurar de nuevo una teocracia en donde la que domina a la sociedad es la iglesia. La iglesia es la que decide todos los ámbitos de la sociedad. Ok, lo que no pudieron lograr en Francia, quieren lograrlo ahora en Estados Unidos. Ahí tienen otra maldición que se ganó Estados Unidos por haber recibido esa estatua. Los jacobinistas, qué tremenda maldición. Los masones. Amigos, el sueño de esta gente es poner a Estados Unidos de rodilla para imponer una nueva sociedad donde la que debe dominar es la iglesia. Y todo el que diga algo opuesto a los dogmas de la iglesia es declarado de nuevo hereje. Esto es lo que se conoce como la sanación de la herida. Leamos en Apocalipsis en el versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Amigos, recordemos el discurso de Donald Trump. Es increíble, amigos. Heard the poem called The Snake. So here it is, the snake. It's called The Snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk,
and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and as soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. "Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman," sighed that vicious snake. She clutched him to her bosom. "You're so beautiful," she cried. "But if I hadn't brought you in by now, oh heavens, you would have died." She stroked his pretty skin again and kissed him and held him tight. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Estos jacobinistas del siglo XXI pretenden conspirar para hacer colapsar a Estados Unidos. Y lo vimos con George Floyd. Vimos su águila masónica en el pecho. También vimos una foto que era la que le daba la vuelta al mundo de él, donde atrás aparecía esta pared clásica de todo templo masónico, es decir, estos ladrillitos. Esto es clásico del templo masónico, es que esto es el símbolo máximo de la masonería. Y entonces, amigos, luego vemos a este doctor masón Fauci, a quien se le conoce como el padre de la cuarentena, tratando de paralizar la economía de Estados Unidos usando un virus como pretexto. Es tremendo. También vimos al presidente Obama, un reconocido masón católico, convirtiendo a Estados Unidos a una nación socialista, que es decir, prácticamente es como llevar a Estados Unidos al fracaso, porque toda nación socialista fracasa. Para rematar, vemos cómo las iglesias supuestamente cristianas reciben millones de dólares del Estado por cuenta de la pandemia, cuando estas iglesias ya de por sí son ultra riquísimas. La Iglesia Católica es dueña de universidades, colegios, hospitales, hoteles, tierras. Es una locura, amigos. La riqueza de la Iglesia Católica es incontable. Sin embargo, vemos al gobierno dándole ayuda económica. Pero no solo a la Iglesia Católica, todas estas iglesias evangélicas, testigos de Jehová, adventistas. Sin embargo, al mismo tiempo, millones de negocios quiebran debido a la cuarentena del coronavirus, la cual ha sido causada por un masón. ¡Qué tremendas coincidencias! Es decir, está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió en la Revolución Francesa. Así como en la Revolución Francesa el cristianismo estaba completamente en apostasía, asimismo hoy en día la religión protestante cayó totalmente en apostasía, convirtiéndose en una mezcla entre cristianismo hedonista con falsa ciencia. Para los cristianos apóstatas de hoy en día, Dios solo existe hasta donde la ciencia mundana lo apruebe. Si Dios en su Biblia declara que Él hizo la tierra plana, pero la ciencia mundana dice no, la tierra no es plana, es esférica, entonces el que prevalece es la ciencia mundana. Si Dios dice que no debemos poner cosas impuras en nuestro cuerpo, pero la ciencia mundana dice no, ¿qué diferencia hay entre ADN humano y ADN de ratón? Ninguna. Y por esto hemos creado una vacuna con ADN de perro, con la cual se salvará la humanidad. ¿Qué diferencia hay? Entonces el cristiano dice, no, el que manda es la ciencia mundana. En estas cosas de ciencia Dios no sabe nada. Oh, amigos, qué tremenda blasfemia. Y es que todo esto es culpa de esta maldición que cae sobre Estados Unidos por haber recibido esa imagen idolátrica de la diosa falsa de la razón, que en realidad es la diosa de la locura, que además no es ni siquiera diosa, porque los franceses eran tan pervertidos que no mandaron a ninguna estatua de mujer, sino que mandaron fue a un travesti, recontra mega plop. Siguiendo con el mismo tema, el cristianismo hedonista es aquel en el que el placer determina qué leyes de Dios obedezco y cuáles no. De esta manera, si reposar en sábado me trae sufrimiento y no placer, porque no ganaré más dinero, entonces mi placer se superpone a la ley de Dios
Y este es el cristianismo hedonista, donde mi placer está por encima de Dios. Y es que, amigos, el Papa Francisco es un claro exponente de la doctrina cristiana hedonista, con su bien común, que no es más que un bienestar. Ahí la tenemos. Es decir, que las leyes de Dios que yo obedezco son solo aquellas en las que me hacen sentir bien. Pero aquella ley de Dios que me trae sufrimiento, entonces esa ley no la puedo aceptar, porque no hay bienestar. Y este bienestar queda legalizado cuando se transforma en un bien común en el momento en que la mayoría lo adopta. Este es el cristianismo hedonista, donde el placer se impone sobre Dios, el bien común sobre Dios. Es una locura. Así vemos que en Estados Unidos se formará una gran confusión religiosa que llevará a Estados Unidos a una anarquía, guerra civil, degenere, lujuria, frenesí, colapso económico y financiero, desestabilización social. ¿Por qué? Porque el cristianismo cayó en una apostasía rotunda. Por un lado tenemos a cristianos socialistas que buscan usurpar la riqueza acumulada por otros, porque ellos son codiciosos. Es lo único que buscan, es la prosperidad mundana. Es como un ateísmo disimulado, amigos. Ahí están metidos todos estos grupos paganos como los LGTBI y todos aquellos paganos que adoran todo tipo de dioses, pero que están de acuerdo con el cristianismo socialista. Qué bueno es que le quiten el dinero a otro para que me lo den a mí, se lo repartan al pueblo. Es tremendo, amigos. Estos conforman el grupo de los demócratas. Luego vienen los cristianos hedonistas, para los cuales el cristianismo solo es válido mientras no pise su placer. Estos serían los republicanos. Como todo el mundo reposa en domingo, el domingo es un bien común, y de esta forma reposar en sábado me trae sufrimiento, mientras que reposar en domingo me trae placer porque es el día del asado y es el día del deporte. Entonces, mi cristianismo está supeditado al placer, en donde primero está mi placer y luego Dios. Ambos grupos se van a agarrar en una disputa. Los masones van a tratar de sacarle jugo a eso, haciendo una especie de síntesis del choque de ambos extremos, buscando un punto en común, que por supuesto será el reposo en domingo y la adoración a la Trinidad. Luego de esa anarquía y guerra civil que veremos formarse en Estados Unidos, surgirá una nueva sociedad radical y distópica que buscará forzar al individuo a adorar a Dios de acuerdo a como el nuevo estado distópico lo considere más conveniente. Por supuesto, amigos, que sabemos que será finalmente la marca de la bestia. Ahí es donde entendemos lo que significará adorar a la imagen de la bestia. Leamos en el versículo 15 del mismo capítulo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí vemos a una nueva sociedad que surge en Estados Unidos, lo que se llama imagen de la bestia, y será una imagen exacta, un sistema de gobierno igual al que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media durante la Santa Inquisición. Es terrible. Esto ya ha sido puesto ante nuestros propios ojos en una serie de televisión. De hecho, es un libro donde se describe exactamente cómo en un día común y corriente Estados Unidos cae bajo las manos de un gobierno radical y totalitario, donde de repente todo cambia, amigos, para instaurarse una teocracia. Y amigos, ¿qué ocurrió con el coronavirus? De un día para otro todo cambió. La realidad de muchas personas cambió de la noche a la mañana. Pasaron de pequeños empresarios prósperos a personas quebradas, sin negocio, y ahora teniendo que buscar a ver qué trabajo hacen. Amigos, ahora se requiere pedirle permiso al gobierno para salir de casa. Y el virus no se va a ir para ningún lado porque es un virus político
que además anda en el aire y además es un virus socialista. Entonces, veremos que cuando Estados Unidos emita este decreto religioso, esta ley en donde seas obligado a adorar, esa es la marca de la bestia. Así que las personas empiezan con ese problema de que si es un chip, que si es la identificación biométrica. A veces se trata de dar luz sobre eso, pero finalmente tenemos que meternos en la cabeza que el verdadero problema está en la adoración. Ahí es donde está el meollo del asunto, porque serán los que adoren a la bestia o a su imagen los que sean arrojados al lago de fuego. Y la bestia, amigos, es precisamente una unión de iglesia y Estado como existía en la Edad Media. Ahora pongan atención, cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 9 versículo 25, leemos: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía ya se cumplió de manera literal, rotundamente, amigos. No importa quién haya descubierto esta profecía, el hecho es que se cumplió y punto. Amigos, el tema es que hoy nosotros necesitamos estudiarla de manera simbólica, porque nos muestra lo que se requiere para los eventos del fin y estar preparado para el fin. Sin embargo, este versículo no puede ser sacado fuera de contexto. Para empezar, analicémoslo literalmente, de manera rápida. Leamos primero Daniel capítulo 9 versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Ahí está la palabra clave, ungir al Santo de los santos. Amigos, no es posible llevar este versículo al futuro, porque el Santo de los santos ya fue ungido. Así que literalmente no podemos tomar este versículo y ponerlo en el fin de los tiempos. Analicemos primero entonces qué significan estas 70 semanas, las cuales serían determinadas sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén, tal y como lo dice, no sobre el mundo, sino sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén. El versículo 25 nos dice que desde la orden de restaurar y edificar el templo serían contadas 7 semanas y 62 semanas. Eso nos da un total de 69 semanas. Como sabemos, en profecía siempre debemos tomar los días como años, y una semana obviamente tiene 7 días, así que solo nos queda saber cuándo sería dada la orden para restaurar y edificar el templo de Jerusalén. Esa orden fue dada por el rey Artaxerxes en el año 457 a.C. Luego, si multiplicamos las 7 semanas por 7 días, nos da 490 años, lo cual, si se lo sumamos a 457, desde que fue dada la orden para restaurar el templo, nos lleva hasta el año 34 después de Cristo. Recordemos que en ese año fue cuando los fariseos mataron a Esteban. Luego, de nuevo, leemos en el versículo 25, donde se nos dice que desde la orden para restaurar el templo hasta Jesucristo el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, de nuevo para un total de 69 semanas. Si multiplicamos por los 7 días de cada semana, nos da 483 años. Si se lo sumamos al año en que inició la orden para restaurar el templo, es decir, 457 antes de Cristo, eso nos lleva al año 27 después de Cristo, que es exactamente cuando
el Santo de los Santos fue ungido en el río Jordán por Juan el Bautista, es decir, Jesucristo, el Mesías, amigos. Leamos en Daniel de nuevo, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Pongan atención. ¿Será que en el templo de Jerusalén se adoraba a la Trinidad? ¿Cierto que no? El Dios trinitario era completamente pagano y desconocido para los hebreos. De la misma manera hoy, ustedes ya tienen una orden de restaurar y edificar, lo cual vimos en anteriores videos. Este templo hoy en día es el templo de nuestro cuerpo, que ya no es un templo construido con ladrillo y cemento, sino que somos nosotros mismos. Leemos en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Acaso, amigos, dice glorificad a la Trinidad en vuestro cuerpo? No, ¿verdad? No dice glorificad a la Trinidad, dice glorificad a Dios en vuestro cuerpo, a Dios Padre, amigos. Por tanto, ya les hice varios videos en donde sabemos que tenemos que restaurar y edificar. La orden ya fue dada, amigos, y aunque ahora no tenemos un límite de tiempo, como lo tenía el pueblo hebreo, que hablaba de 70 semanas, hoy nosotros podemos ver los acontecimientos para darnos cuenta en qué punto de la profecía estamos. Y vemos, amigos, que Estados Unidos empieza a colapsar, y eso es una prueba de que nosotros tenemos que restaurar y edificar para que seamos ungidos, así como Jesucristo fue ungido. Ahora pongan atención, estamos viendo el cristianismo caer demasiado bajo, en donde unos cristianos se han volcado a un cristianismo socialista, tratando de quitarle el dinero a otras personas que lo han trabajado, para que los repartan sobre otras personas que no trabajaron. Eso es robar, amigos. Y otros cristianos se volvieron hedonistas, en donde ellos solo aceptan las leyes de Dios mientras no pisoteen sus placeres. Eso, amigos, es también un cristianismo pagano. Por lo cual, amigos, estamos viendo que ambos tipos de cristianismo solo buscan la prosperidad mundana, y este es el cristianismo de todas las supuestas iglesias cristianas, que lo único que están buscando hoy en día es tratar de sacarle provecho al Estado. Esta es la señal de que tenemos que empezar a restaurar y edificar, porque así como en los tiempos del pueblo hebreo, el fin de eso era ungir al Santo de los Santos, y finalmente para que Jesús pudiera llegar y habitar en su templo. Pero, amigos, recordemos que cuando Jesús llegó, ¿qué era lo que había en su templo? Lo que había era cambistas de dinero, amigos. El templo de Dios era inmundo. Y ya vimos lo que ocurrió para Jerusalén. Fue terrible. Por lo cual nosotros no queremos que eso nos pase a nosotros en el fin de los tiempos. Necesitamos restaurar y edificar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, para que sea santo, para que Jesucristo pueda habitar en él, y de esta manera seamos ungidos en el río Jordán. Amigos, leamos en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y de nuevo en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1 al 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amigos, es lo que queremos.
La casa de Jehová hoy en día es nuestro cuerpo y queremos que nadie más pueda entrar a nuestro cuerpo salvo Jehová. Es decir, que estamos sellados del Espíritu de Jesús y tenemos la gloria de Dios. Mientras tanto, el cristianismo apóstata se prepara para colapsar, para destruir, para entrar en revolución. Nosotros nos preparamos para restaurar y edificar, para recibir la gloria de Dios. Cuando vemos entonces a Estados Unidos colapsando, amigos, esta es la prueba. Nosotros entonces tenemos que afanarnos a restaurar y a edificar para recibir la gloria de Dios. Y es que, amigos, nosotros quisiéramos que la mayoría de iglesias se arrepintieran, dejaran ese afán de andar obteniendo cosas del Estado y de andar buscando el placer mundano y la prosperidad mundana y empezaran a obedecer las leyes, los estatutos y los decretos de la ley de Dios, pero no les da la reverenda gana. Es terrible. Lamentablemente no quieren y punto. Ciertas iglesias, en vez de casarse con Jesús, se han casado con el Estado, esperando que el Estado los salve, y así mismo son los cristianos. Oh, el Estado, ¿cuándo me dará una tarjeta para ir a comprar el mercado? Es tremendo. Así que de la misma manera como Jesús el Mesías vino a Jerusalén para habitar en el templo construido por Salomón, pero que además, infortunadamente, encontró dentro aves inmundas e impuras, cambistas de dinero. Su propia iglesia entonces lo rechazó, porque venía precisamente a sacar lo inmundo, y esa iglesia, la iglesia de los fariseos, estaba feliz con lo inmundo. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos sacar todo lo inmundo. Queremos odiar lo inmundo, amigos, y el mundo es inmundo, y nosotros queremos lo santo, y lo santo es la gloria de Jesús. Y por esto, amigos, es lamentable que cuando venga la gloria de Jesús encuentre a las iglesias cristianas ya casadas, plop. Pero nosotros no, amigos, somos la verdadera iglesia de Cristo y no estamos casados ni con el Estado ni con el Papa. Esperamos entonces la gloria de Jesús. Por esto hoy abrimos las puertas de nuestros corazones recordando las palabras de Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¡Qué promesa tan grande! Nosotros somos ciegos, cautivos, oprimidos, y queremos que Jesús nos quite todas estas cosas. Nosotros no le pedimos ayuda al Estado, le pedimos ayuda a Jesús. Recordemos la advertencia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni hirviente. Bien que fueras frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, te vomitaré de mi boca. Amigos, hoy en día se requiere que tomemos una decisión. No podemos andar en jueguitos, porque las señales ya están claras. No podemos esperar a ver qué es lo que va a ocurrir, porque la marca de la bestia puede llegar de manera inesperada, de repente. A la mitad de toda una confusión, se puede producir el cambio radical en donde se instaure esta nueva sociedad y de un día para otro se promulgue esta ley de la marca de la bestia. Amigos, por esto no podemos esperar a que se cree esta imagen exacta de lo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media, que tal vez puede ser demasiado tarde. Cuando eso pase, la marca de la bestia será cuestión de días. Y este proceso que se nos pide de restaurar, edificar y luego recibir la gloria de Jesús, el Espíritu Santo de Jesús, amigos, es un proceso que lleva tiempo. Recordemos, amigos, estas coincidencias son tremendas, porque Donald Trump dio un discurso cuando asumió la presidencia y él habló de un decreto a nivel global, una ley que debía ser obedecida en todo el mundo. We assembled here today. Nos hemos reunido hoy aquí
to be heard in para every emitir un city, decreto que debe resonar en cada ciudad, en cada capital extranjera y en cada centro de poder. day forward. Pero que por la gracia de Dios, pues no ocurrió. Nos quedamos esperando ese decreto. Y finalmente, qué bueno que no ocurrió, porque muchas personas hubieran sido tomadas desprevenidas. Pero ahora ya vemos, amigos, que este decreto está muy pronto a ocurrir. Sabemos entonces que aunque serán las mismas personas las que exijan que se decrete la marca de la bestia, aún tendrán que ser los gobernantes los que pasen la orden final. Recordemos que esto ocurrió también con el pueblo de Jerusalén, cuando fue el pueblo el que pidió colgar a Jesús en el madero, pero finalmente fue Pilato el que tuvo que pasar la orden final. Así que pongamos atención. Cuando veamos a Estados Unidos caer en un anarquismo, dirán que esto es el resultado de haberle quitado poder a la iglesia. Muchas personas razonarán erróneamente, creyendo que la única manera de resolver los problemas del mundo es obligando a las personas a ir a una iglesia en domingo a adorar a la Trinidad. Pero amigos, cuando Estados Unidos haga eso, lo que precisamente hará es erigir una imagen de la bestia. Plop. Estamos de vuelta al principio. O sea que Estados Unidos va a pasar de erigir una imagen idolátrica de la Estatua de la Libertad, ahora a erigir una imagen idolátrica de la bestia. Tremendo. Y luego, si por haber erigido la imagen idolátrica de la Estatua de la Libertad, Estados Unidos recibió tremenda maldición que lo llevó a colapso económico, lujuria, revolución, anarquía, ¿qué será lo que le sobrevendrá a Estados Unidos por haber erigido ahora una imagen de la bestia? Debió haber aprendido de sus errores, debió haber visto lo que le sobrevino por erigir una imagen idolátrica. Sin embargo, Estados Unidos no va a aprender, el mundo entero no va a aprender, y van a erigir otra imagen idolátrica, la imagen de la bestia. Pero ahora, si Francia recibió revolución y lujuria y frenesí, y Estados Unidos, por haber recibido esa estatua de Francia, recibió o recibirá revolución, lujuria, ateísmo. Amigos, de la misma manera, si la bestia recibió una herida mortal, cuando Estados Unidos erija una imagen de la bestia, ¿qué le pasará a Estados Unidos? Recibirá una herida mortal. No solo ya Estados Unidos, sino el mundo entero, cuando obedezcan el decreto, que según Donald Trump debe obedecerse en todo centro legislativo y en toda nación. Ojalá que no estemos hablando del mismo decreto. Ojalá que Donald Trump se haya referido a otro decreto. Sin embargo, amigos, es demasiado coincidencial. Pero infortunadamente, cuando el mundo entero obedezca esta ley global, recibirá una herida mortal. Entonces esta herida ya no podrá ser sanada, porque, amigos, será una herida a nivel mundial. El mundo entero habrá hecho una terrible blasfemia al Espíritu Santo y no habrá qué hacer. Lo único que sigue son las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Amigos, nosotros no queremos ser tomados descuidados o de sorpresa cuando eso ocurra, porque no nos va a dar tiempo de restaurar, edificar y recibir la gloria de Dios. Por esto es que hoy tenemos que arrepentirnos ahora que las señales están dando claras, no mañana cuando todo se haya acabado. Leamos en Hechos capítulo 2 versículo 39. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Amigos, como ya les expliqué, la preparación de nuestro cuerpo no es solo espiritual, sino también física. Sacar todo lo inmundo que Babilonia ha insertado en nuestro cuerpo y dejar de comer lo inmundo. No debemos asombrarnos entonces que el demonio se prepare para darle una doble cucharada de inmundicia a las personas a través de las vacunas.
Tremendo, amigos. Leamos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amigos, tenemos que construir en santidad, tanto en lo que comemos, como en lo que vemos, como en lo que escuchamos, como en lo que pensamos, como en lo que adoramos. Ojo con la adoración, porque muchos creen que la adoración es una especie de sentimiento, una especie de show lastimero. Otros creen que la adoración es comida y bebida. Ojo, amigos, porque la adoración es obedecer a Dios en todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Esa es la verdadera adoración. Leamos en Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de nuevo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo, que no seas hallado siendo templo del demonio, porque aunque el mundo te aplauda, la hora viene en que todo el que sea templo del demonio va a recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Así que llegó la hora de decidirse. Algunos pensaron que el mundo seguiría como siempre ha sido, pero la maldad ha llegado a límites intolerables para un Dios justo. No podemos pensar que los criminales van a quedarse sin castigo. No, Dios va a hacer justicia. Y los que nunca han pagado por sus crímenes van a pagar. Y lamentablemente, entre ese grupo está la iglesia pseudo cristiana, la cual en el pasado ha matado y no pagó por sus crímenes. Leamos en Deuteronomio capítulo 32 versículo 35. Mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está determinado se apresura. No dudemos, amigos, que aquellos que sean encontrados en la congregación de los impíos recibirán el mismo castigo que los impíos, aunque ellos solo hayan estado como espectadores pasivos. Sin embargo, Dios los declara también culpables de los crímenes de los impíos. Serán juzgados como si ellos mismos los hubieran cometido. Por esto, salgamos huyendo de toda congregación que guarda silencio frente a los crímenes de Babilonia, porque Dios la declara culpable. Amigos, leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado. Amigos, esta mujer es la Iglesia Católica. Por lo que, amigos, tenemos que arrepentirnos, seas católico o seas evangélico o de la religión que sea. Es hora de arrepentirse, porque Dios declara, mía es la venganza. Sea que tú seas masón, o seas gobernante, o seas parte de cualquier iglesia que haya hecho cosas horrendas en el pasado, debes salir, huir de esas sectas, de esas iglesias, de esas instituciones, salir de ellas, porque el tiempo se acaba. Ahora la puerta de la salvación está abierta, pero pronto se cerrará y ya no podrás arrepentirte, porque la gloria de Jesús vendrá, y cuando la gloria de Jesús venga, será para habitar en el templo de los santos y para destruir todo aquello que es inmundo. Hasta pronto, amigos.